Damas y caballeros, bienvenidos a Pedazos de Historia. Una vez más, querido Alberto Garín, ¿cómo estás? Muy bien, y en esta ocasión con un tema muy reciente, aunque sea histórico, que es Napoleón. Sí, a raíz de la película que, bueno, tiene muy malas críticas y muchas veces se achaca a esas críticas la falta de rigor histórico, pero bueno, veo que tenemos aquí a Trecho, por fin. ¿Has recordado tu programa? Me he visto obligado. O sea, Jano me puso una pistola en la sien y me dijo, pones algo sobre la mesa o disparo. Y entonces decidí... Es que era muy austero, pero mira qué bien quedan los libros. Para que veas. Pero yo no sabía que habías escrito tantos, ¿eh? Pues buena parte de ellos son los libros que yo he escrito, otra parte son libros en los que he colaborado. No he visto que están en francés, en inglés. Para que veas, un tipo internacional. Pero son libros aburridos, los historiadores lo escribimos libros aburridos. No es verdad. Yo he tenido la oportunidad de leer algunos. El último, como por ejemplo Historia Irreverente del Arte, es muy interesante. Luego sé que tienes entre manos con Villanueva... Una Revolución Francesa. Sí, que sé los mejores podcasts que he escuchado de Villanueva, aunque no sé si le gustará este comentario, son los que hizo contigo sobre la Revolución Francesa. Vamos a repetírselo. No, pero es verdad. Varias veces. Yo, de hecho, recomiendo que una vez escuchen el podcast de Napoleón, si se quedan con ganas de historia, vayan al canal de Villanueva y ahí busquen los de la Revolución Francesa con Alberto, que son una auténtica joya. Pero bueno, vamos a hablar de Napoleón, ¿no? Porque ya digo, la película ha recibido muy malas críticas, falta de rigor histórico, etcétera, etcétera. Entonces, como Napoleón vuelve a estar, ¿quién lo diría, no? Ahora en el punto de mira, a explicar realmente quién era Napoleón, ¿no? Sí, pero la idea está en que posiblemente Napoleón es un personaje del que la mayor parte de nuestros espectadores sabrán. Es cierto que a lo mejor no entran en el más fino detalle. Pueden tener ciertas dudas al hilo de esta película, si hay o no hay rigor histórico. Es una película de Ridley Scott, por tanto asumimos que no hay rigor histórico. Es un director que se caracteriza porque la historia es una excusa para sus guiones, ¿vale? Y yo no voy a venir aquí a desmontar la película de Ridley Scott sobre su rigor, si lo tiene o no lo tiene, sobre todo porque no la he visto, entonces me parecería poco serio. Pero digamos que vamos a darle el aperitivo a aquellos de nuestros espectadores que quieran a continuación, con estos rudimentos históricos sobre la figura de Napoleón, enfrentarse a la película y decir, bueno, ya sé de qué me están hablando en cada uno de los momentos que vemos en esta película. Vale, pues si quieres empezamos por el origen, ¿no? De Napoleón, de dónde sale. Es Corso, que también esto choca. Bueno, Napoleón nace en 1769. La fecha es realmente importante porque casi todo lo que vamos a conocer de su gran vida política es durante un periodo de tiempo bastante joven. No me acuerdo ahora cuántos años tienes tú, ni tenemos por qué decirlo en público. 33. Con lo cual, estás teniendo más o menos la edad que él tenía cuando se nombra emperador, porque él se nombra emperador con 35. No lo he conseguido, Alberto. Pero a tu edad... He fracasado, estrepitosamente. Sí, porque no has llegado a ser primer cónsul. Nada, ni cónsul de la República Española. Nada, entonces, ni un embajador, nada. Eso es. Entonces, es interesante retener la fecha de nacimiento porque, ya digo, la vida de Napoleón, y muere muy joven, Napoleón muere con 56 años. O sea, tiene una vida muy intensa en un periodo de tiempo relativamente corto. Ojo, no caigamos en el error de decir, no, es que en los tiempos pasados la gente se moría joven. No. La esperanza de vida en la antigüedad era muy pequeña porque se morían muchos niños, pero los que sobrevivían podían llegar a morir a una edad interesante, podían llegar fácilmente a los 60, pero podían llegar a los 70 o llegar a ser octogenarios. O sea que la muerte de Napoleón a los 56 no era habitual. O sea, una vez que has pasado todos los problemas de la infancia, podías llegar hasta los 60 sin grandes dificultades. Pues bien, como en efecto nace en Córcega, nace un año después de que Córcega, tras un tratado entre Francia y Génova, se ha incorporado a Francia. Entonces, una cosa que choca. ¿Qué hace un señor que viene de una región recién incorporada a un reino y que incluso en su manera de hablar siempre va a marcar en su acento ese origen inevitable de Córcega? ¿Qué hace llegando a la máxima magistratura? Claro, esto nos choca hoy, donde estamos acostumbrados a que aquellos que ostentan esas magistraturas máximas son nacionales del país donde gobiernan. Pero es que eso es el resultado precisamente de la Revolución Francesa y la difusión de la Revolución Francesa que hace Napoleón con el surgimiento de los Estados-nación, donde tenemos esa obsesión, ¿no? Esta cosa con Obama de si había nacido o no había nacido dentro del territorio de Estados Unidos, que esto lo podía imposibilitar. Carlos V, el emperador, es rey de Castilla naciendo en Cante. Felipe V, el primer Borbón, es rey de España naciendo en Versalles. O sea que era relativamente habitual que el que llegue a ostentar la máxima jefatura de cualquier reino pueda ser alguien nacido fuera de ese reino. Así que en eso no hay ninguna sorpresa. Ahora bien,
algo que es importante entender es que él nace, es una familia numerosa, su padre es un abogado sin muchos recursos, pero que por venir de Córcega va a tener una ventaja añadida, y es que hay un consejo de gobierno de Córcega donde el padre va a estar integrado, de modo que cuando se ponga en marcha todo el proceso revolucionario, y en ese proceso revolucionario, a partir de 1789, digamos que hacer venir a representantes de todo el nuevo reino de los franceses, también los corsos tienen que poner sus figuras. Y entonces, claro, entre las figuras, una provincia pequeña, una provincia sin mayor significación antes de la Revolución, tiene también que mandar sus representantes, y ahí es donde aprovecha la familia Bonaparte para dejarse ver. Y en ese dejarse ver, el padre rápidamente mueve sus fichas para que sus hijos puedan hacer carrera. Y entonces a Napoleón le envían a la carrera militar. Entonces, ya antes de que comience la Revolución Francesa, en 1779, porque su papá está dentro de este Consejo de Gobierno Regional de Córcega, o algo parecido a un Consejo de Gobierno Regional, lo mandan a una escuela militar, tiene 10 años. Entonces, claro, nos puede chocar porque hoy no esperamos encontrarnos a un niño de 10 años en una escuela militar, pero en estos tiempos sí. Si realmente estabas decidido por esa carrera militar, o si no estabas decidido, pero queríamos ver si tenías esa capacidad, se le va a mandar a esa escuela militar. Entonces, él va a tener una larga formación militar, porque va a estar en una escuela militar, digamos, de base hasta los 15 años, y después ya entrará en una academia de artillería cuando tenga 15 años. Entonces, es importante hacer ver este giro. O sea, él sí que se enamora de la carrera militar, y sí que siendo adolescente opta por un arma que ya existía desde hacía 4 siglos, que es la artillería, pero a la que Napoleón piensa darle un plus, que es la parte interesante de su carrera militar. O sea, como estratega militar hay ciertas decisiones que vamos a ver ahora que son un tanto salvajes, pero hay otras donde hay una inteligencia de estratega jugosas que están sobre todo vinculadas a su formación como artillero. Uh-huh. Tenemos también que quizá explicar un poco lo que era el contexto de cómo accede al poder, o sea, qué es lo que le permite a Napoleón acceder al poder en esa Francia inestable, podemos decir. Pues bueno, lo que le va a permitir precisamente es su carrera militar. Entonces estamos hablando, la revolución comienza en 1789, tiene 20 años, los Bonaparte ya se han instalado en Francia, y en ese primer momento él sigue estando en esa formación militar. Y hay un acontecimiento que es un levantamiento de un puerto del sur de Francia, Tolón, que cae en manos de los realistas, de los opuestos a la revolución, que van a abrir el puerto a las fuerzas británicas, y entonces también hay una contribución española más anecdótica. Entonces Napoleón va a ser uno de los responsables de acabar con ese levantamiento, o sea, sitia Tolón y consigue que Tolón caiga. Es uno de los oficiales que consigue recuperar Tolón para ya en ese momento la República Francesa. Eso le va a incorporar a un grupo de ilustres que se están generando durante el periodo revolucionario, que son los militares que triunfan. Entonces, se ha desmontado el antiguo régimen, incluso se le ha cortado ya la cabeza a Luis XVI. Están creando un nuevo régimen que ya en los tiempos de Tolón es parte de la Convención, esa Convención dominada por los jacobinos y Robespierre, que están aplicando el terror. Y ya previa a la Convención hay una sensación de es necesario al final encontrar un caudillo que nos saque de todo este lío. Tenemos que encontrar a alguien que con mano firme reconduzca toda esta inestabilidad que se ha generado al hilo de la revolución. Y esto choca mucho porque, claro, estamos hablando de la Revolución Francesa, donde en principio hablamos de la democracia, el pueblo y demás, y sin embargo la sensación es esto no está yendo por el camino que queremos. Estábamos muy bien con los antiguos reyes, que lo tenían las cosas más o menos claras cómo funcionaba. Entonces, ya antes de la Convención de Robespierre y demás, ya hay un general muy famoso, que es Lafayette, que había participado en la independencia de Estados Unidos, que en algún momento maniobra para dar una especie de golpe de Estado militar y quedarse con el poder. Bien, Lafayette no lo consigue, tenemos la convención acaba, se establece un directorio, estamos hablando de 1795, y esa idea de que tiene que llegar el caudillo militar que sea capaz de tomar el poder sigue teniendo ese rum-rum que corretea por las calles, sobre todo de París. Hay un periodo en el que Napoleón, después de Tolón, que ha tenido un éxito, no va mucho más lejos, y entonces se incorpora un nuevo elemento que es famosísimo y en la película sale mucho, que es Josefina. Él en 1796 se va a casar con esta señora, ya viuda porque a su primer marido lo han guillotinado, entonces, pero es una mujer que ha establecido una red de contactos dentro de París notable, que es lo que a Napoleón le faltaba. Entonces él tiene una red de contactos muy limitada, ya tenía cierto recorrido militar,
y ahora Josefina le aporta esa red de contactos más amplia donde él pueda seguir creciendo como militar. Entonces, en esa red de contactos es importante que Josefina ha sido cercana, quizás amante de uno de los grandes líderes del directorio, que es Barras, y eso le abre las puertas a que a Napoleón le den un puesto militar de segundo orden, que son la campaña en Italia, en el norte de Italia. Entonces, estamos hablando de 1796-97, Francia sigue peleando contra las famosas coaliciones de las otras potencias europeas. El objetivo principal de Francia es alcanzar su frontera natural en el Rin. En el momento que está avanzando por la parte oriental de Francia, a quien se va a encontrar de partida es al Imperio Austriaco. ¿Por qué? Porque lo que hoy es Bélgica era territorio del Imperio Austriaco. Desde que Felipe V se había hecho el primer rey Borbón de España en 1714, había cedido Bélgica, que era parte de la herencia de los Habsburgo, a los Habsburgos austriacos. Entonces hay una confrontación permanente en ese Valle del Rin, y a Napoleón no le van a dar un puesto en el Valle del Rin, le van a dar un puesto en un frente secundario, que es el norte de Italia, donde lo que se busca es distraer ciertas tropas austriacas. Y Napoleón lo hace tremendamente bien. Y no solamente consigue distraer tropas austriacas, sino que tienen que enviar más tropas de las que habían previsto, de modo que van aflojando la presión en el Valle del Rin. Y lo va a hacer a partir de dos medidas. Una es un uso muy jugoso de la artillería, por lo general hasta los tiempos de Napoleón, y estoy simplificando mucho. Cualquier especialista de historia militar habrá dicho, vaya, sí que ha simplificado muchísimo. Y es que por lo general, cuando se producen estas grandes batallas campales, lo que sucede es que hay una preparación artillera, y después ya la infantería entra a saco, y el que la tenga más poderosa va a poder acabar con la infantería contraria. Y lo que Napoleón va a hacer es, hay una preparación artillera, podemos centrar la infantería, pero la artillería no tiene por qué estar apagada. O sea, podemos desplazarla, volver a hacer una nueva preparación. Uno dirá, claro, ahí puede que a lo mejor te cargues a tus propias tropas. Pues sí, puede ocurrir. Pero Napoleón cuenta con la ventaja de que la Revolución Francesa ha creado estos ejércitos populares, las milicias populares. Ya no son ejércitos profesionales, esencialmente mercenarios, sino la obligación de todo ciudadano francés de, una vez llamado a las armas, tiene que acudir al ejército, lo que hace que fue la gran ventaja militar que va a tener Francia en los primeros años de la Revolución, que fueron capaces de, en 2-3 años, poner 250.000 de hombres en el frente, que eran unas cantidades de soldados totalmente desconocidas en ese tiempo. Entonces, digamos que tiene, y nunca mejor dicho, una gran cantidad de carne de cañón. Y nunca mejor dicho porque es carne de cañón, porque él es el que está utilizando los cañones de forma muy eficiente. Y un segundo elemento que va a funcionar muy bien y que es tremendamente brutal es que, claro, estos ejércitos, antes de la Revolución Francesa, que eran relativamente pequeños, la mayor parte del tiempo se alimentaban sobre el terreno, lo que significaban saqueos, destrucciones y demás. Pero claro, si tú has multiplicado por 10, la posibilidad de que aumentes el saqueo por 10 existe. Y Napoleón, en el caso de la campaña italiana, no le puso ningún inconveniente a que sus ejércitos fueran absolutamente brutales. En el caso de la historia de España es muy conocido durante la Guerra de Independencia, años después, el paso del ejército francés absolutamente violento, practicando la rapiña de forma brutal. Es una de las imágenes que siempre ha quedado, ¿no?, de ese paso del ejército francés. No es exclusivo, no es que los franceses tengan una especial tirria hacia los españoles y por eso fueran más bestiales en España. Es que desde las campañas italianas de Napoleón se abre la mano a hacer lo que os dé la gana. Yo necesito tener a mi ejército bien preparado y bien dispuesto. Y si tiene incluso el plus de que combatiendo conmigo va a poder violar más mujeres, robar más iglesias, saquear más palacios, pues adelante, no tengo ningún inconveniente en ese sentido, ¿vale? Entonces, eso le va a permitir a Napoleón ir creciendo aún más entre las clases populares, esa búsqueda del líder, pero es muy llamativo porque el directorio es consciente de que en cualquier momento un caudillo militar puede atentar contra ellos, y en ese momento hay otro golpe de Estado de otro general victorioso que está viniendo desde el Valle del Rin, que es Pichegru, escrito Pichegru, ¿vale? Entonces Pichegru es otro hombre que da otro golpe de Estado intentando tomar el poder absoluto en el directorio. Le salió mal, pero si le hubiera salido bien, el emperador no iba a llamarse Napoleón Bonaparte, se habría llamado Pichegru y tendríamos a Pichegru primero, bien, pero le sale mal. Entonces, claro, el directorio, que está viendo cómo cada vez hay más generales mejor recibidos por el pueblo que pueden dar golpe de Estado, le invitan a Napoleón a lanzarse una nueva campaña militar muy curiosa, que es: los ingleses son nuestro principal rival y lo que tenemos que hacer es acabar de debilitar esa potencia inglesa, y han descubierto que el principal punto de debilidad es que ya se ha puesto en marcha la revolución industrial en Inglaterra,
Esa revolución industrial se basa sobre todo, y podríamos hacer algún día un programa sobre revolución industrial, Seguro, por en favor. un vínculo que tiene con la India, que es donde producen el algodón y después esos propios tejidos de algodón son revendidos en la India, ¿de acuerdo? Y entonces van a cortar el camino más rápido que llega de la India a Inglaterra, que es Egipto. Y mandan a Napoleón, vaya usted a conquistar Egipto y así vamos a cortar esa vía de comunicación fundamental para los ingleses. Quizás debilitemos a los ingleses, pero sobre todo el directorio dice, así nos quitamos de encima a Napoleón. Va a estar en Egipto y en Egipto va a descubrir algo muy jugoso, y es que llega, logra desembarcar en Egipto, tampoco es que es una operación anfibia especialmente complicada, derrota a los ejércitos del lugar, de los gobernantes mamelucos, algunos de los cuales más tarde incorporará a su propio ejército, trata de avanzar por el Levante, por Tierra Santa, pero sobre todo se convierte en el gobernador en nombre de la República de Egipto. Y es un gobernador sin ninguna cortapisa. Y entonces le encanta la idea de decir, ahí va, qué cosa tan fascinante es esto de poder gobernar a mi libre antojo, sin ninguna limitación, donde yo quiera. Entonces, en realidad el modelo que él va a aplicar cuando más tarde sea primer cónsul y resultado emperador, lo aprende en Egipto, lo dice él mismo, ¿eh? O sea, sus años más felices es esos meses que pasa en Egipto, donde es un auténtico faraón sin ningún control. Entonces, hay un momento, una vez más, de los muchos que tiene el directorio de debilidad. Él sale corriendo desde Egipto, sabiendo que tiene que aprovechar esa oportunidad, que puede haber otro militar que se lleve el mando, consigue llegar hasta Francia y entonces da un nuevo golpe de Estado, el famoso golpe de Estado del 18 de Brumario, que pone fin al directorio. Se establece un nuevo modelo de gobierno con 3 cónsules, se les unen los cónsules. En 1802, estamos hablando, el golpe de Estado es noviembre de 1799, con los 3 cónsules. Él se queda como cónsul único en 1802. Entonces, ¿cuánto tiene tu edad? Y después ya se va a hacer nombrar emperador. Pero lo que hemos de entender es que su ascensión al poder sigue un proceso en el que no es el único que lo está intentando. O sea, son estos generales victoriosos que, aupados por el pueblo, tratan de acabar con la inestabilidad propia de los periodos revolucionarios, creando gobiernos fuertes, gobiernos caudillistas, y él es, de todos los candidatos que se puso en juego, el que sí que logró el triunfo. Y eso le va a llevar a, ya digo, primero, acabar con el directorio, generar un triunvirato y por fin acabar con el triunvirato para quedarse él con todo el poder en 1804. Y una vez llega al poder, comentabas una parte del éxito de Napoleón, ese uso de la artillería, la manera en la que él, digamos, reforma el uso de la artillería. Bueno, más que reformar, le da un nuevo uso, un uso que no estaba, en fin, que no era común. Pero luego también su ambición desmedida en el sentido que decía recuperar la frontera natural, pero él no se queda en la frontera natural. Él avanza muchísimo más. Él avanza mucho más porque es curioso, porque a partir de 1804 hay unos meses en los que logra firmar la paz con todo el mundo. Y entonces ahí queda parado y es el momento, digamos, de mayor apogeo del Imperio Napoleón. Pero antes de ser emperador, él ha querido llevar a cabo, cuando tiene el consulado, ha querido llevar a cabo un sistema de desarrollo del nuevo imperio francés, generando nuevos territorios en plan absolutamente colonial. Entonces, en ese momento, Francia dispone de una mínima colonia en América, que es Haití, en la isla de Santo Domingo, porque todas las otras grandes posesiones que los franceses pudieron tener en América ya las había perdido. La Luisiana había tenido que, después de la guerra de los 7 años, habían perdido Nueva Francia, lo que hoy es Canadá o lo que hoy es Quebec. Habían tenido que ceder la Luisiana a los Habsburgo españoles, a los Borbones españoles. Entonces él decide que va a recuperar ese imperio americano. Y el punto de partida va a ser desde Haití. Entonces firma un acuerdo con la monarquía española que le devuelve la Luisiana a los franceses. Y entonces él decide que hay que poner explotaciones a Luisiana. Además, con un proyecto realmente ambicioso, muy napoleónico. Porque la idea está en que Luisiana se va a convertir en un tapón frente a ese nuevo estado, esa república que hoy son los Estados Unidos, que va avanzando. Pues van a llegar hasta Mississippi. No van a cruzar Mississippi, porque va a ser Mississippi lo que va a ser Francia. ¿Vale? Pero para poner en explotación esa entidad americana que ha recuperado, considera que solo puede hacerlo mediante mano de obra esclava. Entonces va a reimponer la esclavitud en Haití y a partir de ahí va a tener esa mano de obra esclava con la cual va a poder poner en producción a Luisiana. Él considera que eso es el elemento que faltó para terminar de rematar la jugada en América del Norte. De estas cosas donde uno puede pensar, bueno,
Napoleón ha hecho la simplificación de los acontecimientos históricos de Norteamérica en el siglo XVIII rápida, pero bueno, ahí va el hombre a intentarlo. Solo que, claro, para reimponer la esclavitud en Haití, tiene que enfrentarse a los líderes haitianos que han recuperado su libertad. Claro, tiene que hacerlo de una forma discreta, por no decir prácticamente secreta, pero se desvela antes de que todo el plan termine, de modo que los haitianos terminan por sublevarse contra los franceses. Hay una novela de Alejo Carpentier maravillosa que cuenta todo ese proceso, que recomiendo que la busquen. Y entonces lo que va a suceder es que se va al carajo su proyecto de realmente crear un gran imperio al otro lado del Atlántico, así que al final vende la Luisiana a Estados Unidos y dice, bueno, como no me ha salido aquí, vamos a reorganizar de otra manera. Y vuelve a un modelo previo que había utilizado durante las campañas de Italia. Y es, yo durante las campañas italianas he ido ocupando militarmente una serie de territorios. Es cierto que los había vuelto a perder. O sea, cuando él está allí, le ha quitado los territorios a los austriacos. Cuando se marcha a Egipto, los ha recuperado. Él vuelve y ha establecido las llamadas repúblicas hermanas. Repúblicas donde va instalando el modelo político que se ha creado en la Revolución Francesa. Bien, el sistema de división de poderes, con el futuro códigos civiles, este tipo de cosas que a ti te apasionan. Entonces, lo que va a suceder es que hay un primer paso en el que, digamos, yo le doy cierto margen de libertad a unos ciudadanos que en principio no habían disfrutado de esa libertad, y será otro tema que podemos debatir otro día, ¿vale? Y después ellos, de una forma inmediata, van a quererse incorporar al imperio francés, porque van a decir, bueno, es que si copiando el imperio francés vivimos de maravilla, dentro del imperio francés va a ser ya la leche. Entonces, es un ejercicio que va a hacer y que en el caso de España es bien conocido porque va a ser un modelo muy similar. ¿Qué es lo que va a provocar Napoleón? Napoleón va a provocar que, en efecto, en las ideas, digamos, maximalistas de la Revolución Francesa, va a ser su principal exportador. Pese a que él mismo, dentro de Francia, va a ser el que ponga fin a todas estas ansias de libertad que los revolucionarios querían tener. Pero incluso con un añadido muy interesante, y es que muchos de sus soldados, sobre todo los veteranos, eran tipos que se habían dejado la piel por construir esas ideas maximalistas de la Revolución Francesa. Cuando Napoleón llega al poder, son tipos que van a ser perseguidos, de modo que la única solución que les queda es integrarse en los ejércitos de Napoleón para salir de Francia y así estar seguros de que no les van a detener y van a ser los principales difusores de esas ideas cuando los ejércitos van avanzando. Entonces, en ese modelo de creamos repúblicas hermanas y después las incorporamos plenamente a nuestro imperio, es como va a funcionar. El caso de España es conocido. La idea era, él quiere establecer un bloqueo completo contra Inglaterra. Hay una ruptura en ese bloqueo, que es Portugal. Entonces quiere cruzar la península ibérica en 1807 para conquistar Portugal. Aprovecha para establecer sus tropas en España a partir de 1808. Consigue que los monarcas borbones, Carlos IV y Fernando VII, abdiquen entre ellos al propio Napoleón, que entrega la corona a su hermano José I. Entonces José I lo que tiene que hacer es una reforma completa del Reino de España y ajustarlo a los modelos franceses, y quién sabe si al cabo de 5, 10 o 20 años los españoles no tendrán la menor duda de que lo mejor que les puede ocurrir es integrarse al imperio francés. Es cierto que se queda con un cachito del reino, que es con la zona de Cataluña, así que la convierte en departamentos del imperio francés, pero digamos que tiene un modelo muy curioso, que es, no está muy lejos de lo que hacían los romanos. Los romanos, cuando ocupaban un territorio, de partida los machacaban miserablemente, después empezaban a dar ciertos privilegios propios del mundo romano, ¿de acuerdo? Aquello derecho latino que no era el derecho romano plenamente, y después ya le daban derecho romano y se exportaban bien, y la gente era muy feliz y se integraba. Pues eso que era estudiado del Imperio Romano y que era un proceso que en el mundo romano podía durar décadas, cuando no siglos, él lo quería hacer en un par de lustros y asunto resuelto. Entonces, ese es el procedimiento que él quiere seguir. Entonces, en esa desmasía en la que entra, donde tiene muy claro que su principal rival es Inglaterra, también tiene claro que no puede ocupar toda Europa y, por tanto, busca un equilibrio, no con Austria, a la que considera un imperio en decadencia, sino con Rusia. Dice, bueno, hay... Con el zar Alejandro. Sí, hay una cosa ya lejos de imperio inmenso con el que no me puedo pelear. Y él sí que llega a un momento, estamos hablando en torno a 1808-9, donde en su modelo de cabeza es el mundo se va dividiendo en grandes imperios. El nuestro, un imperio civilizado, con una serie de libertades, muy racional. Y luego están aquellos salvajes del Oriente con su zar en Moscú y allá se quedan ellos. Claro, en todo este proceso que te cuento, tiene una primera piedra en el zapato, que es cuando conquista España. Entonces,
inicialmente ha incorporado a España sin grandes dificultades, ha hecho abdicar a los reyes, ha quedado con la corona, ha ocupado, pero poco después lo que va a suceder es que los españoles se organizan para resistir al invasor, y esto es muy llamativo, porque, y aquí voy a sacar el pie del tiesto, se organizan todo ese reino de España, digamos, a una, ¿vale? Y hay lugares de resistencia notables contra el invasor a favor del reino previo de España, incluyendo, por ejemplo, Gerona, donde tenemos una serie de sitios como los de Zaragoza que son notabilísimos. Claro, como los nacionalismos es un invento posterior, los nacionalismos posteriores tuvieron que elegir las fechas en las que querían decir, oye, mirad, que en 1714 nos opusimos a Felipe V y resistimos como unos machotes. Pero nadie dice, oye, pero mira, a partir de 1808 nos pusimos cabezotas contra los franceses porque queríamos ser parte de España. Ese capítulo, pues lo acotamos, lo sacamos de la historia y seguimos saltándonos al otro capítulo que nos interesa. Entonces, esa es la primera piedra del zapato que le va a obligar a desviar una gran cantidad de tropas, pero sobre todo la principal debilidad de Napoleón no solo es que al final decidiera invadir Rusia, con lo que eso implica para el movimiento de tropas, sino que en el momento en que él invade Rusia y rompe ese frágil equilibrio que había conseguido, de buscar, digamos, un alter ego que es el zar de Rusia, va a lograr lo que hasta ese momento no se había conseguido. Y es que todos los países de Europa se coaliguen contra él. Entonces, si algo hemos de entender en los éxitos de Napoleón entre 1802 y 1812, es que, en efecto, se va a ir enfrentando sucesivamente a las otras potencias europeas, pero ellas mismas van a estar enfrentadas entre ellas. Entonces, no hay una auténtica coalición hasta la invasión de Rusia, de Inglaterra más Prusia, más Austria, más Rusia, porque por lo general entre ellos temían más al contrario, y hay un ejemplo buenísimo que es el de Prusia contra Austria. Entonces, ¿tiene más temor Austria a que cuando esté peleando con los franceses Prusia le dé una puñalada por la espalda, a que Napoleón le derrote? ¿Y tiene más miedo Prusia a que Austria le pegue una puñalada por la espalda, a que Napoleón le derrote? Entonces, solo cuando aquello se les ha ido de las manos, cuando, ojo, no solamente es que haya enviado las tropas a Viena, no es que haya derrotado a los prusianos, es que ha pasado más allá de nosotros y se ha metido en Rusia, es cuando toman conciencia de decir, o nos unimos todos contra él y nos lo quitamos de encima y después vemos qué hacemos entre nosotros, ¿vale? Porque al final, claro, la pelea entre Prusia y Austria, una vez que se ha derrotado Napoleón, se va a prolongar durante los siguientes 60 años hasta que la victoriosa sea Prusia, la derrotada sea Austria y se invente la Alemania. O sea que no estamos hablando de un pequeño acontecimiento, no. Hay una dinámica histórica entre estas dos potencias germanas que, claro, van a tener un paréntesis que es Napoleón, que les va a obligar en un momento dado a coaligarse, digamos, contra natura. Porque uno puede llegar y decir, es que claro, hay alguna serie de coaliciones. En la pelea contra Napoleón, Inglaterra se alía con la resistencia española contra Napoleón. Claro, es una cosa tan rara decir, perdonad, llevamos enfrentándonos con los ingleses desde hace 250 años y de repente son nuestros aliados. Esto no me encaja cómo funciona. Pues esa misma tensión que podemos encontrar entre las tropas inglesas y los españoles la había entre austríacos y prusianos, que tienen que decir, bueno, vamos a ver, juntémonos, aunque solo sea para acabar con este tipo. Entonces, cuando la campaña de Rusia es absolutamente brutal, porque él avanza y cuando tiene que retroceder pierde cientos de miles de tropas en el retroceso cuando tiene que abandonar Rusia, y después de ahí ya retrocede hacia Francia, en 1814, que es la primera gran derrota. Pero es posible que él podría haber seguido adelante si no hubiera sido porque logró que todas las otras potencias europeas, por una sola vez, o por una de las dos veces, porque cuando él regresa se van a poner de acuerdo, se ponen de acuerdo para acabar con Napoleón. Entonces estamos en 1814, es la primera derrota a Napoleón, es cuando le van a exiliar sin perder el título de emperador a la isla de Elba. Aquí es muy llamativo porque es en esa primera partida, él está en el Palacio Fontainebleau, cuando los aliados, ¿no? Todas las otras potencias europeas la han derrotado y le van a exiliar a Elba. Y si uno visita hoy el Palacio Fontainebleau, es muy interesante porque están los famosos les adieux de Napoleón y te explican que este es el diván donde durmió por última vez Napoleón, aquí es donde se sentó a desayunar por última vez Napoleón, ahí, entonces te van explicando esas últimas horas de Napoleón y es una cosa realmente muy interesante cómo han sido capaces de teatralizar un acontecimiento que es la derrota absoluta. O sea, es en la historia de Francia, posiblemente es el gran acontecimiento de la historia de Francia como, digamos, el imaginario del Estado-nación francés contemporáneo, su momento máximo fue el Imperio Napoleón
Y es tan la obsesión por Napoleón que ya están teatralizado ese último momento, el que debería haber sido su último momento, que es los adiós de Fontainebleau. Si te parece, antes de hablar del final absoluto de Napoleón, la campaña de Rusia, que es el primer gran fracaso de Napoleón, que el zar Alejandro, corrígeme si me equivoco, lo que aplicaba era, digamos, quemar las tierras para que así las tropas que avanzaban no encontrasen nada a su paso, las tropas de Napoleón. En efecto, es curioso porque si hay un momento de gran innovación tecnológica es durante los periodos militares, y lo estamos viendo en la actualidad en los conflictos que vivimos hoy, por ejemplo, el caso de Ucrania y Rusia. Entonces, cualquier innovación tecnológica que tú apliques desde tus filas, el enemigo te la va a copiar no a los 5 años, te la va a copiar a las 24 horas. Bien, entonces, ¿qué es lo que había hecho Napoleón? Pues Napoleón tenía esa capacidad de incentivar a sus tropas, cientos de miles de soldados, porque en el caso de la campaña de Rusia es más de 500.000 de tropas las que mete en Rusia, se alimentan sobre el terreno. Y entonces, claro, los rusos dicen, la clave es que estos tipos, según avanzan, se van pertrechando. Pues eliminamos toda la posibilidad de que se pertrechen y a partir de ahí... Claro, el problema no es solo que vayan avanzando sin tener recursos, porque les pueden llegar desde atrás, pueden crear líneas de abastecimiento. ¿Qué sucede si a un momento tienen que retroceder? Y hemos conseguido romper esa línea de abastecimiento, ¿qué es lo que les va a suceder? Claro, aquí se hace siempre la equiparación entre el modelo de Napoleón con lo que va a ocurrir Hitler después en la Segunda Guerra Mundial, y después. Es curioso porque no es del todo cierto, y lo podemos ver muy bien hoy en la guerra de Rusia y Ucrania. El principal inconveniente que va a tener Napoleón sí que es el invierno. Porque claro, en invierno no pueden conseguir absolutamente nada. Mientras que el principal problema para Hitler era sobre todo el otoño, cuando el que avanza con muchísimos ingenios mecánicos se quedan embarrados, que es algo que estamos redescubriendo ahora en la guerra de Ucrania, donde en estos periodos, tanto de otoño como de primavera, con las lluvias, con estas tierras muy arcillosas, aquellos convierten en un lodazal imposible donde los ingenieros mecánicos tienen las dificultades para avanzar. Pero en efecto, por supuesto que entendieron rápidamente que esa necesidad de cortar el abastecimiento del ejército era clave, como entendieron rápidamente la necesidad de ser muy móviles con la artillería. O sea, lo que Napoleón había puesto en marcha en las campañas italianas, sus enemigos lo entendieron con rapidez. Otra cosa es que él tuviera la capacidad de ser más rápido para entender cómo desplazar, y que en muchas ocasiones, aunque en muchas de sus batallas parte con inferioridad numérica, rápidamente lo iguala a base de ser muy rápido moviendo la artillería, o sea, a base de eliminar físicamente, al contrario, a golpe de cañonazos. Esa es la primera gran derrota. Luego tenemos el caso de España, que te parece hacer una breve, si quieres, esa invasión. Que bueno, no fue invasión como tal, sino que dijimos, vale, va, pues te lo damos, que quiera pasar a Portugal. Dijimos, vale, no lo queremos, pase usted. No pasó a Portugal, sino que se quedó aquí. Bueno, pasó a Portugal, pero se quedó, primero dijo, me quedo con todo esto. Esa resistencia del pueblo español, de hecho, el término gabacho viene de Cataluña. O sea, los gabachos, el término es de... No se sabe exactamente el pueblo, pero dicen que el término proviene de ahí. Bueno, son esos términos que vienen de la Guerra de Independencia. Hay otro que también las malas lenguas, a lo mejor te vas a sentir ofendido en tu identidad más profunda, ¿no? Si el término de paella deriva del poêle, que es la sartén que traía el ejército francés para cocinar sus comidas. Entonces copian ese tipo de sartén y se convierte en la paella, porque todos sabemos que la paella es el cacharro donde se echa el arroz. Sí. No, luego ya los de Madrid decimos paelleras porque somos muy brutos. Pero son ese tipo de leyendas urbanas que hay que ser cuidadosos de no vaya a ser que no sea lo podamos herir susceptibilidades. Bien, entonces hay que recordar que en principio la primera gran derrota militar en tierra de Napoleón es en Bailén, ¿vale? Ya había tenido su gran derrota previa naval en Trafalgar, prácticamente contemporánea de Austerlitz, una de sus grandes victorias en tierra en 1805. Pero claro, aquí ya es un juego un poco de... Salimos de la historia para entrar en la anécdota. De acuerdo, es cierto que las tropas napoleónicas fueron derrotadas en Bailén. Aquí algún día podemos invitar a Daniel Aquilloé, un historiador zaragozano que se mueve en estos terrenos de la Guerra de Independencia de una forma magistral. Pero eso no supuso impedir la ocupación del territorio español por parte de las tropas francesas. De modo que, pues sí, fue una derrota, pero obligó a Napoleón a venir en persona a España. En efecto, obligó a Napoleón a venir en persona a España. Pero es que, ¿a qué territorio de su imperio no fue Napoleón? O sea, es un tipo que quiere estar en todas partes, quiere entender cómo funciona todo. Eso no se lo podemos negar.
tiene una capacidad de trabajo espectacular. El tipo redactaba constituciones como tú y yo, pues hacemos la lista de la compra, bien, y las iba repartiendo por Europa sin ningún problema. Entonces, a partir de ahí, la clave está en que cuando él ha ocupado Italia, cuando él estaba ocupando la actual Alemania, se encontraba con territorios divididos en numerosos principados, que sabía muy bien cómo aprovechar las tensiones en sus principados para ganarse a la mayor parte de la población a favor de su régimen. Es muy curioso porque cuando se crea Alemania, tras la guerra franco-prusiana de 1870-71, una cosa que marca mucho a los ejércitos prusianos que avanzan sobre Francia, derrotan a Napoleón III, el sobrino de Napoleón, en Sedan, es que cuando van avanzando esas tropas por la parte occidental de la actual Alemania, en el Valle del Rin, muchos alemanes tenían en su casa retratos de Napoleón. Porque claro, Napoleón es el primer tipo que unifica en la Confederación Germánica, o sea, el que hace una especie de proto-Alemania. De modo que para muchos alemanes de 1870, ese sueño que el ejército prusiano por fin está consiguiendo de unificar a todos los alemanes, ellos ya lo habían vivido 60 años atrás, cuando Napoleón había pasado y les había dicho, no, es que no sois 120 principados, es que sois un solo país, me voy a inventar la Confederación Germánica. Entonces, en el caso español, que no me sorprende por eso que él quisiera venirlo y verlo en primera persona, le sorprende, porque el caso español no tiene esas tensiones. Choca mucho pensar que un país como Alemania ha nacido hace 150 años, o un país como Italia ha nacido hace 150 años, y por tanto podrían tener tensiones rupturistas, y las tienen, pero son realmente anecdóticas. Tú estabas hablando el otro día en el debate sobre la Constitución del caso de Baviera. Sí, ¿vale? Es el caso de la Pagani en Italia, pero es una cosa casi de pandereta. Mientras que un país viejo como España se caracteriza en el siglo XXI por el continuo empecinamiento de los españoles de querer separarse los unos de los otros. ¿Vale? Napoleón no se encontró eso. Napoleón se va a encontrar un país que, habiendo eliminado la jefatura del Estado, tenía recursos históricos suficientes para organizarse ellos mismos y poder ofrecer una resistencia, no vas a decir de una coordinación perfecta, pero bastante lograda. Claro, cuando se llaman a las juntas y se crea la Junta Central y digamos que hay una forma de sustituir la ausencia del Estado, están apelando a formas de gobierno de la época medieval, y que sabían perfectamente cómo rodaban, que ese mismo modelo que se va a aplicar en Hispanoamérica y que va a derivar a la larga en la independencia de Hispanoamérica, pero todo eso es lo que Napoleón no se esperaba. O sea, no se esperaba que hubiera una especie de memoria institucional tan arraigada en el caso español que les permitió organizarse y de esa manera ofrecer una resistencia inesperada frente a lo que se había encontrado en otros ámbitos geográficos como los Países Bajos, Alemania, Italia o más allá. Pues esto parece sí que da para un podcast, la guerra de la independencia, incluso también hablar de que en su momento se pensó en el general Murat en vez de en su hermano, que estaba casado precisamente con una hermana de Napoleón, que luego fue el que vino aquí el 2 de mayo, digamos, lo duro fue el general Murat, que era muy despiadado. Bueno, en principio Murat sustituye a José como rey de Nápoles. Claro, porque se enfada, sí. O sea, entonces, y él se enfadó. A Murat no le gustó eso. Él quería estar en España. Que se casó con la hermana de Napoleón. Pero bueno, esto, si te parece, como da para un podcast aparte, dejamos el de la guerra de independencia. Entonces, Napoleón cae, pero luego intenta volver a resurgir. Bueno, le envían a Elba y él considera que existe la posibilidad de regresar a Francia y que los franceses le sigan recibiendo bien. Es de esas apuestas interesantísimas que lleva a cabo Napoleón, porque le podría haber salido mal. O sea, tal como toma un barco en Elba, pone un pie en el continente europeo, le capturan y ya está. Es cierto que tampoco desembarcó en olor de multitudes, sino que se preocupó de ir contorneando por los Alpes hasta que llega más o menos a la ciudad de Gap y allí ya descubre que sí que aún mantiene el predicamento con los franceses. Y entonces, claro, ¿qué ha ocurrido cuando Napoleón cae? ¿Qué ha pasado en Francia? Pues es muy llamativo porque es ese tipo de cosas que cuando uno es niño y le explica la Revolución Francesa, pareciera que han cortado la cabeza a Luis XVI y después pues hay un señor Napoleón que hacía cosas rarísimas, pero ya parece que se establece una república en Francia y te quedan para siempre hasta hoy. Y es verdad que en 1814, derrotado a Napoleón, las potencias europeas facilitaron que se quedara a cargo de ese territorio como rey un Borbón, que es Luis XVIII, un hermano de Luis XVI. Y que además es un señor que llega, que va a gobernar unos pocos meses en ese primer momento y cuando ya se ha derrotado definitivamente a Napoleón se va a quedar gobernando un montón de años y que cuando se muera va a ser sucedido por su hermano, Carlos X, que es otro Borbón. Entonces, claro,
Conclusión de la Revolución Francesa, los Borbones volvieron a ser reyes. Dijeron, esto no ha salido bien. Reyes absolutos de Francia. Entonces, eso es algo que es esa parte que se nos suele olvidar. Pero, totalmente, Alberto. O sea, es que es tal cual lo que estás diciendo. Que sí, son dos Borbones los que le suceden. Entonces, consigue llegar hasta París, consigue enaltecer a los franceses, se encuentran muy orgullosos, reorganiza su ejército y las potencias que ya están reunidas en Viena, en el famoso Congreso de Viena, para ver cómo reestructurar ese mapa que ha desordenado por completo Napoleón, como en ese momento siguen unidas, pues no tienen mucha dificultad para volver a enviar todas las tropas en conjunto hacia la zona de Bélgica, y es la famosa batalla de Waterloo. Hay una anécdota interesantísima de la batalla de Waterloo. La cantidad de tropas que ese día de junio de 1815 entran en Waterloo. Si tú sumas todas las tropas que estaban en Waterloo un solo día, son muchas más que si sumas todos los soldados que llevaron a cabo la independencia de Hispanoamérica durante 25 años. Hay más soldados en un campo de batalla en un solo día en Waterloo que en 25 años en América. Porque claro, después la independencia americana te la venden como, bueno, esto fue la leche aquí, los procesos de independencia, teníamos un montón de estrategias espectaculares que todos querían ser Napoleón. Vale, San Martín es la excepción, pero el resto, empezando por Bolívar, su sueño húmedo era ser Napoleón. Más allá de que Bolívar renegara de Napoleón, pero lo que querían es ser Napoleón. Y claro, como todos quieren ser Napoleón, todos se visten con las carreteras de Napoleón y todos quieren ser mariscales de Francia y todos. Pero claro, tú miras y dices, es que la batalla de Waterloo es una auténtica brutalidad. O sea, es de esas batallas absolutamente descomunales, con una cantidad de ejércitos entrando en combate brutales. Entonces, claro, uno va y dice, bueno, es que los movimientos de los dos mariscales que se enfrentaban a los prusianos, que estaban contra los ingleses, no se coordinaron, dejaron que se escaparan. Podemos explicar Waterloo en grandes detalles, pero uno se pone en la piel de los mariscales de Napoleón ese día de junio de 1815 y dice, ostras, es que esto no es sencillo. Es que, claro, están ante una batalla que jamás nadie ha tenido. A lo mejor no lo tenía que haber delegado, haber creado dos cuerpos para entrar en combate. Es que a lo mejor tenía que haber tenido 20 cuerpos para que al menos tuvieran capacidad de dar órdenes que llegaran con cierta eficiencia hacia las diferentes tropas. Entonces, tras esa derrota definitiva, él trata de huir a Estados Unidos. Su hermano José, quien había sido rey de España, sí lo consiguió, pero a él le atrapan antes los ingleses. Quiere que le envíen a Inglaterra, o sea, él negocia para que le dejen al menos exiliarse en Inglaterra, pero los ingleses dicen que no, y le mandan a una isla perdida en mitad del Atlántico, que es Santa Elena, que lo único que ha ocurrido en la historia de Santa Elena ha sido que Napoleón estuvo allí durante 10 años, hasta que va a morir con 56 años. Va a morir, ¿por qué muere Napoleón, digamos, relativamente joven? Pues muere en gran medida fruto de todo ese proceso de presión en el que cae una vez que ha descubierto que ha sido incapaz de llevar a cabo. Porque claro, el final realmente es duro si lo pensamos. O sea, no es una cuestión heroica decir, pues bueno, morir en el patíbulo ofreciendo mi pecho por el imperio francés o morir en el campo de batalla. No, no. Estos cabrones de los ingleses me han enviado al último rincón del Atlántico a que me pudra aquí de asco, dejándome con unas condiciones materiales mínimas, yo que lo fui todo. Entonces, más allá de todos, bueno, él ya tenía problemas estomaco-intestinales notables toda su vida, la famosa gesto de la mano en el pecho era por sus problemas intestinales, bien, pero más allá de eso es el resultado de un hombre que entra en una profundísima depresión y que termina con su vida. Que tiene sentido. Claro, has sido el rey del mundo. De hecho, es bueno, hablabas cuando estuvo en Viena, en muchas partes, cuando uno va y visita ciertos palacios, no, aquí se hospedó Napoleón, aquí fue donde, o sea, sigue estando muy presente en muchísimos países europeos. Y si te parece, Alberto, como esta es la historia de Napoleón. Esto es lo que es. Una breve aproximación. Hombre, sí, claro, porque si no nos tendríamos que tirar aquí, sí, no sé cuántos podcasts tendríamos que hacer sobre Napoleón. Que yo la película no la recomiendo, pero hay una serie buenísima que sí que recomiendo. ¿Tú recomiendas algo de Napoleón, algún libro o algo que muchas veces nos preguntan? Oye, recomendar un libro o una película. ¿Tú recomiendas, tienes algo así que te venga en la cabeza? Hombre, sí, está esta película viejísima de los años, de principios del siglo XX, ¿cómo se llama este director de cine? Que hace un Napoleón. Es el Napoleón por antonomasia del cine, que la película dura 1.000.000 de horas. No sé, es que soy nada cinéfilo. Yo lo que voy a recomendar es una serie, búscalo si quieres ahora en el móvil. Yo lo que voy a recomendar es una serie que se llama Napoleón. Entonces cada vez dice, bueno, Jano, una serie que se llama Napoleón. Sí, entonces voy a decir el año 2002, que está súper bien. Es una miniserie que tiene varios capítulos. ¿Dónde se puede ver? Ahí ya me pillan ustedes, porque ya la vi hace muchos años. Sé que se podía ver también en su momento en internet, pero ahora no sé si está en Netflix, si está en HBO, si está en Amazon Prime, si está en yo qué sé, porque hay tantas ya que uno no sabe.
Pero seguramente si buscan en internet Napoleón serie año 2002, yo se la recomiendo, que además está muy bien y sí que es con un absoluto rigor histórico para conocer un poco mejor lo que fue Napoleón. ¿Encuentras la película, querido Alberto? Sí, hombre, dame un segundo. Vale, pues mientras Alberto se pone a buscar la película, ¿ya la tienes? Es una película de 1929. Joder. De un director llamado... Droga dura, ¿eh? Droga dura. De Abel Gance. Y la película, yo sí la he visto, yo sí me la tragué hace muchos años cuando todavía veía cine. Es una película que debe durar, la trama original debe durar como 4 horas, pero lo curioso está en que sí se preocupó el director en mostrarnos a Napoleón como es. O sea, en Tolón es un tipo realmente muy, muy joven, y entonces está ese tipo joven y va, digamos, envejeciendo, pero envejeciendo de una forma biológica. No es estas cosas. Claro, creo que una de las críticas que le han hecho al Napoleón de Ridley Scott es que Napoleón aparece cincuentón desde cuando tiene 10 años hasta que se muere. Entonces, en el caso de la película de Abel Gance, ya digo, como tú dices, es drogadura. Es drogadura, pero bueno, si quieren una buena película... Oye, sí, ahí está. Yo lo que he recomendado es más liviano, ¿eh? Es una miniserie más liviana, también más moderna. Pero nada, pues quedamos así, Alberto. Tenemos pendientes tantos podcasts, ya saben, ustedes pueden dejar comentarios. Y oye, yo como siempre encantado de que me invites y de escuchar estas clases magistrales en directo contigo. Y yo encantado de que me acompañes. Ahora viene Gonzalo, que lo tenemos ahí esperando. Ahí está ya. Para hablar del Señor de los Anillos. Eso es otro podcast que no va a ser. Estamos emitiéndolo este sábado 9. A ver, no sé. Hoy es. No vamos a engañar a la audiencia. Hoy es martes 5 de diciembre, que lo grabamos los martes por la mañana. Y sale efectivamente O sea, estamos a sábado ya 9 de diciembre. Y el de Gonzalo será el 16. No, va a ser algo más especial. Vale. Más especial. Vale. Pero sobre el Señor de los Anillos. Bueno, pero lo van a grabar ya. Así que nada, yo me voy para que venga el querido Gonzalo. Y bueno, tú puedes despedir de tu audiencia. Es tu programa. El otro día te lo decía Villanueva, un sueño echar salida. Pues yo me despido de mi audiencia y les invito a que nos acompañen en las nuevas ediciones de Pedazos de Historia, siempre los sábados por la tarde.